Buenas noches, soy el doctor Abraham Valadez y este día voy a describir un caso por imagen del Centro Médico Nacional Arrasa por el módulo de urología y aparato genital masculino a cargo del doctor Álvaro Vargas Caro y el doctor Raúl Gómez Barrera. Se trató de un paciente masculino de 43 años de edad. El primer método de estudio que se realizó en el paciente fue un ultrasonido renal en escala de grises con transductor convexo multifrecuencial en escala de grises y con aplicación de Doppler color y poder, donde la primera imagen muestra una imagen en plano longitudinal del riñón derecho, el cual se observa así de situación habitual, pero con cambios notables en su morfología y su tamaño. El tamaño la medición realizada en esta imagen es inadecuada, ya que no se pueden valorar de forma precisa los bordes del riñón. Sin embargo, este se observa notablemente aumentado de tamaño. Sus márgenes son lobulados, parcialmente definidos. La cogenicidad de su parénquima, para empezar, existe una pérdida de la diferenciación corticomedular con pérdida de la relación y hay cambios en su ecogenicidad a expensas de múltiples lesiones de componente quístico con reforzamiento acústico posterior y otras lesiones isoecogénicas a tejido blando de ecogenicidad variable. En esta imagen representa un plano transversal del riñón derecho que muestra cambios tanto en su morfología como aumento en sus dimensiones y que estas lesiones no son todas de contenido anecoico, sino que presentan un contenido heterogéneo a expensas de múltiples imágenes puntiformes ecogénicas. Esta imagen de plano longitudinal con aplicación del efecto Doppler color dentro de la caja de interrogación muestra de forma cualitativa el flujo vascular presente y a la aplicación de poder podemos valorar la perfusión que se encuentra conservada. En esta imagen con Twin View se usa para valorar y hacer correlación de los datos de una lesión que es presumiblemente quística por sus características anecoicas y que a la aplicación de efecto Doppler color se correlaciona el dato al no mostrar flujo vascular y lo descartamos como una estructura posiblemente vascular. Entonces, hablamos de estructuras anecoicas, componente quístico, algunas heterogéneas, sobre todo esta por la presencia de una imagen lineal ecogénica, que en esta imagen se realiza la medición de hasta 5 milímetros, o sea, un septo engrosado. Y a la aplicación del poder no muestran perfusión dentro de las lesiones. En esta es una imagen comparativa de ambos riñones y aquí es un dato importante. Ya nos estamos enfrentando en una condición que afecta a los riñones de forma bilateral y que tiene lesiones tanto de tipo sólido como quísticas. Entonces una condición multiquística renal, un síndrome malformativo. En esta imagen nos ayuda a distinguir la medición del plano longitudinal, el aumento del tamaño también de riñón izquierdo, a expensas de las lesiones de características similares a las descritas en el riñón izquierdo. El flujo vascular está disminuido, la perfusión está presente y se está realizando la medición de la lesión de mayor tamaño localizada en la corteza del polo inferior del riñón izquierdo, mostrando las características típicas de un quiste simple, que es de morfología ovoidea, contenido anecoico, pared delgada y efecto de reforzamiento acústico posterior. Nos ayuda a distinguir bien esas características y pues hacer un recuento de ellas para nuestra práctica diaria. En esta imagen, con pobres ganancias de color, se muestra o se trata de representar el plano longitudinal y transverso de la vejiga sin alteraciones aparentes. En el abordaje de un paciente con un síndrome malformativo es importante distinguir entonces entre condiciones de tipo autosómica dominante y autosómica recesiva. Hay que hacer otros estudios de imagen para saber sobre todo la extensión de las lesiones, distinguir si afectan otros órganos y características de estas, por lo que se realizó el siguiente método de estudio que corresponde a una tomografía de abdomen, una tomografía transversal de abdomen en fase simple con ventana para tejidos blandos, donde se observa la presencia de un artefacto tubular hiperdenso que recorre la pared anterior de tórax y abdomen con su extremo distal localizándose en la cavidad pélvica en relación a un catéter de una válvula de derivación ventrículo peritoneal.
y se correlaciona el dato importante ya descrito por ultrasonido, que son los cambios en el tamaño, morfología y densidad, en este caso del parénquima renal de forma bilateral, expensas de múltiples lesiones, la mayoría de ellas de morfología ovoidea, márgenes regulares y bien definidos, de densidad baja o isodensos a líquido, y algunas de ellas muestran imágenes puntiformes, hiperdensas, en relación a calcificaciones de su pared, como en este caso que parecen delimitar la periferia de la lesión hipodensa. Entonces esto es importante porque ya nos va brindando datos que nos ayudará a clasificar estas lesiones, ya sean Bosniak 1, Bosniak 3 e incluso algunas lesiones de componente sólido a un Bosniak 4. El siguiente método de estudio fue una angiotomografía de abdomen en fase arterial tardía, que podemos notarlo por la presencia del reforzamiento por medio de contraste en estructuras como la aorta y la vena cava inferior, denotando en primera instancia el patrón sinusal del vaso sin evidencia de lesiones focales ni difusas. No existen lesiones en el parénquima hepático, pero se observa que no, las lesiones de tipo quístico no muestran realce con la administración de medio de contraste. Sin embargo, las lesiones de tipo sólido muestran un realce de tipo nodular heterogéneo con predominio hiperdenso y áreas centrales hipodensas que no mostraron realce con el medio de contraste en relación a posible necrosis. Esto nos ayuda a integrar una posibilidad diagnóstica además de las lesiones quísticas, es un tumor. Dentro de los diagnósticos principales pensaríamos un tumor de células renales. En el abordaje del tumor de células renales hay que distinguir también la afectación, si está tomada o no la vena renal. Del lado derecho se observa íntegra sin defectos llenados en su interior, así también del lado izquierdo. Sin embargo, cuando progresamos la tomografía en sentido caudal, observando el contenido de la vena cava inferior, esta presenta un defecto de llenado nodular hipodenso en relación a posible afectación metastásica de estas lesiones, pero se observa la interfaz íntegra y mantenida con las lesiones quísticas en todo su trayecto. Entonces, dentro del abordaje de un paciente que tiene tanto lesiones quísticas como sólidas de forma bilateral, no presenta afectación de vaso, ni de hígado, ni de las suprarrenales que se observan íntegras, hay que considerar las condiciones de tipo autosómica dominante como el síndrome de von Hippel-Lindau y el complejo esclerosis tuberosa. Y para distinguirlas, recordamos que el complejo esclerosis tuberosa muestra lesiones tipo amartomas y angiomiolipomas dentro de su presentación, lo que nos deja con el síndrome de von Hippel-Lindau, el cual, si recordamos, es un síndrome hereditario que afecta a diversos órganos y que está asociado con neoplasias. Entonces vamos a tener pacientes que presentan neoplasias como el feocromocitoma, lesiones pancreáticas, tumor del saco endolinfático, hemangioblastomas, tanto retiniano como cerebeloso. Entonces, son lesiones importantes a descartar, pero otras de ellas son los quistes renales y el carcinoma de células renales, dos lesiones que en nuestro paciente muestran datos tomográficos compatibles, lo que nos orienta al diagnóstico. Y queda el dato del artefacto que ya habíamos descrito, que va en relación a la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Por qué un paciente de este tipo tendría una válvula de derivación ventrículo-peritoneal? ¿No es suficiente ya? Pues bueno, se le realizó un estudio de resonancia magnética de cráneo donde esta imagen única muestra una reconstrucción coronal de la resonancia magnética de cráneo enfatizada en secuencia de pulso T1, donde se muestra una lesión infratentorial intraaxial de morfología ovoidea de comportamiento heterogéneo, predominantemente hiperdenso, en relación a un hemangioblastoma, integrando así el diagnóstico en el paciente de síndrome de von Hippel-Lindau. Y sería todo.